Ok, pues estas es las últimas dos partes del seminario. Espero que hasta ahora pues, el Espíritu Santo haya respondido a alguna de sus inquietudes en su corazón y que pues a través de mi hermana Jackie y esta servidora hayamos sido lo más suave, lo más amorosos posibles en presentar la información hasta ahora. Cualquier otra información extra que necesiten y que pues nosotros le podamos dar, se la podemos dar al final, y también en los folletos, en los paquetes que ustedes tienen, hay información detallada de todos estos temas que estamos hablando y que son importantes para cada uno. Como les dije al principio, en la parte, pues en mi parte, nosotros estamos comprometidos en nuestros centros a enseñarles a estas mujeres que tienen estos embarazos inesperados el desarrollo fetal, diciéndolo científicamente fetal, el desarrollo del bebé, ¿ok? No me gusta llamarlo feto, pero científicamente le dicen desarrollo fetal, ¿verdad? Entonces estamos comprometidos a mostrarle eso a las muchachas, pero también estamos comprometidos a mostrarle lo que son los procedimientos del aborto. El padre Pavón dice que hasta que los Estados Unidos, América, no vea un aborto, no vamos a parar esta matanza. La verdad es dura, pero algunas veces hay que verla, ¿verdad? Hay que enfrentarla para salir de ese hueco. Si no buscamos la raíz, no vamos a matar esta bola de mentiras que nos trae el mundo. Así que vamos a poner un video primero de lo que es el desarrollo fetal y pues después continuamos con la charla. Siete meses antes del nacimiento y cómo se mantienen ocupados durante todo este tiempo. Ahora veamos qué tan lejos ha llegado nuestra nueva personita en solo 8 semanas. La cara ya tiene características que distinguen de otro bebé de la misma edad. Cada día aparecen nuevos detalles que harán que la cara de este bebé sea diferente a cualquiera otra cara en la historia. Y las huellas digitales, otra característica única de cada persona, están siendo delineadas en esta misma etapa. A las 9 semanas, nuestro bebé aprende 4 cosas más importantes que hacemos durante toda la vida: dormir, despertar, estirarnos y chuparnos el pulgar. Bueno, quizás 3 cosas que hacemos durante toda nuestra vida. Durante la 10ª semana, algunos bebés se divierten usando el vientre como un trampolín. Mientras que otro de la misma edad simplemente se encogen de hombros. Nuestros ojos y nariz son algunas de las partes de nuestro cuerpo que más picazón nos dan. Afortunadamente, se forman casi al mismo tiempo que el bebé aprende a rascarse y tiene deditos para hacerlo. El bebé incluso abre su boca para practicar y decir "oh" una vez que la picazón desaparece. A las 12 semanas, la tos de la madre despierta al bebé. También, sin ser demasiados específicos, una mirada de cerca revelará a los padres del bebé que pueden dejar de pensar en nombres de niñas. También durante este tiempo, el bebé empieza a sonreír. Probablemente sea una coincidencia que durante la misma etapa, el bebé aprende a patear, doblar, torcer, girar la cabeza, hacer un puño y golpear con este. A las 13 semanas, los órganos sexuales son más evidentes. También la estructura ósea. Las cuerdas vocales están casi totalmente formadas, listas para gritar con el primer respiro del aire. Alrededor de los 4 meses, el bebé puede tomar objetos con las manos, nadar, hacer maromas y frungir el ceño cuando es necesario. El 5.º mes es cuando la mamá y su bebé empiezan a comunicarse. Por ejemplo, un gran ruido del exterior del vientre puede ser respondido con una gran patada desde el exterior. Es la manera que el bebé tiene de decirle a su mamá: "Eso me asustó". Crece más la sensación de que la boca va a ser algo de suma importancia. Chuparse el pulgar y lamerse los dedos se vuelven cosa seria. Y el bebé parece saber que la capacidad de abrir la boca será una habilidad muy útil algún día.
Alrededor de la semana número 25, le crece un fino cabello en la cabeza y las cejas, y el peso promedio es de 750 gramos. Cerca de 1,5 kilos si es que son gemelos. Quizás esta no sea la primera vez que esta niña y este niño juntan sus cabezas, o se presten una mano para rascar un lugar difícil. A propósito, aunque parece que los gemelos están compartiendo el mismo espacio, cada uno está en un saco diferente. No se tocarán realmente hasta que hayan nacido. En las últimas 12 semanas, la preparación básica para nacer asume una alta velocidad. Hay 2 habilidades básicas que el bebé está perfeccionando: agarrar y hacer pucheros. Todos los dientes están presentes. Y también los ojos. Los ojos parpadean mucho, aunque todavía no hay nada que ver. Al principio, todas estas cosas nuevas provocan muchas sonrisas. Pero después de un rato, cualquier cosa se vuelve aburrida. Incluso verdaderamente desagradable. Con solo 4 semanas para nacer, el bebé pesa más de 1 kilo y su antes espaciosa habitación se le está volviendo estrecha. A excepción de tener que subir un poco más de peso en las últimas semanas, la apariencia del bebé y su comportamiento son casi idénticos a los que serán cuando haya nacido. Ahora, la única etapa importante del desarrollo que le queda al bebé es saber cuándo tomar la primera de las decisiones más importantes de su vida. ¿Cuándo debo salir de aquí para ver si hay algo nuevo y maravilloso en el otro lado? Sin sospechar que esta primera gran decisión producirá algo que nunca deja de ser nuevo y asombroso: el milagro de ver una nueva vida, creada por Dios. Bueno, aquí ya hemos visto el milagro de la vida. Vemos qué bellos somos desde que nos creó el Señor. Vemos que somos unos seres irrepetibles, que tenemos desde que nos crearon, desde la concepción, características únicas que no las tiene más nadie, solo nosotros. Es un ser humano, ya lo vieron, qué lindo. Ese ser humano es el que le estamos negando hoy ver la luz del día. A ese ser humano que estamos viendo allí en ese eco le estamos negando la felicidad. Como estamos comprometidos a ver las 2 caras de la moneda, esa es la verdadera opción que se le tiene que dar a la gente, ver las 2 partes. Vemos lo bonito, pero vamos a ver cómo son los procedimientos del aborto y qué es un aborto. My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a practicing obstetrician gynecologist, and I've performed over 1,200 abortions. Today I'm going to describe a first trimester surgical abortion called suction D&C, dilatation and curettage. This is the most frequently performed abortion and is used typically from 5 to 13 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a speculum like this. This is placed inside the vagina and opened using this screw on the side, allowing the abortionist to see the cervix, the entrance to the uterus. The cervix acts as a gate that stays closed for the duration of pregnancy, protecting the baby until it is ready for birth. The abortionist uses a series of metal rods called dilators, like these, which increase in thickness, and inserts them into the cervix to dilate it, gaining access to the inside of the uterus where the baby resides. The baby has a heartbeat, fingers, toes, arms, and legs, but its bones are still weak and fragile. The abortionist takes a suction catheter like this one. This is a 14 French suction catheter. It's clear plastic, about 9 inches long, and it has a hole through the center. It is inserted through the cervix into the uterus. The suction machine is then turned on with a force 10 to 20 times more powerful than your household vacuum cleaner. The baby is rapidly torn apart by the force of the suction and squeezed through this tubing down into the suction machine, followed by the placenta. Though the uterus is mostly emptied at this point, one of the risks of a suction D&C is incomplete abortion, essentially pieces of the baby or placenta left behind. This can lead to infection or bleeding.
In an attempt to prevent this, the abortionist uses a curette to scrape a lining of the uterus. The curette is basically a long-handled curved blade. Once the uterus is empty, the speculum is removed and the abortion is complete. The risks of suction D&C include perforation or laceration of the uterus or cervix, potentially damaging intestine, bladder, and nearby blood vessels, hemorrhage, infection, and in rare instances, even death. Future pregnancies are also at a greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. Vamos a seguir viendo una serie de videos. Sé que son gráficos, sé que son fuertes para cualquiera de nosotros, más para personas que han sufrido este trauma. Pero les digo ahora mismo, hay esperanza. Para cada una de ustedes que están aquí y han sufrido un aborto, hay esperanza. El Señor las ama, las amaba cuando estaban haciéndolo y las sigue amando. Estamos aquí para ayudarlas, no para juzgarlas en ningún momento. Estamos aquí para tomar de la mano con ella, ir de la mano con Jesús y ella y empezar ese camino de sanación. Hay esperanza. El Señor sana, el Señor libera, el Señor cura. Pero hay que ver la verdad, ¿ok? A veces la negación bloquea ese sufrimiento y se convierte en una cosa disfuncional. Después vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero que sepa que estamos aquí para ayudarla. Y ustedes van a ayudar a esas personas diciéndolo, educándolo. Esto es un aborto. Son manitos, pies, es un cuerpo de una persona. No es un cúmulo de células. Ven y yo te explico, con amor, con caridad, con misericordia. Aquí las acompañamos. Si necesitan llorar, bienvenidas, lloren. El llorar y el sufrimiento es sanación. Amén. Vamos a seguir. Edeni is performed between 13 and 24 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a weighted speculum, like this one, that opens the vagina widely. Because second trimester babies are so large, this greater access facilitates a late-term abortion. Late-term abortion requires that the cervix be prepared 24 to 48 hours in advance with laminaria. Laminaria is a type of sterilized seaweed that absorbs water over 8 to 12 hours and swells to several times its original diameter. Once removed, metal dilators can be used to further open the cervix as needed. Once the cervix has been stretched open, the suction tube is placed inside. A baby at 20 weeks gestation is as big as the length of my hand, from head to rump, not counting the legs. The suction machine is turned on, and pale yellow amniotic fluid surrounding the baby is suctioned out through the catheters. With babies this big, they don't fit through catheters this size. The baby's bones and skull are too strong to be torn apart by suction alone. This is a Sofer clamp. A Sofer clamp is made of stainless steel. It's about 13 inches long. The business end is about 2.5 inches long and 1/2 inch wide, and there are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. The abortionist uses this clamp to grasp an arm or leg. Once he has a firm grip, the abortionist pulls hard in order to tear the limb from the baby's body. One by one, the rest of the limbs are removed, along with the intestines, the spine, and the heart and lungs. Usually the most difficult part of the procedure is extracting the baby's head,
which is about the size of a large plum at 20 weeks. The head is grasped and crushed. The abortionist knows he has crushed the skull when a white substance comes out of the cervix. This was the baby's brains. The abortionist then removes skull pieces. He removes the placenta and any leftover parts of the baby with a curette, scraping the lining of the uterus for any remaining tissue. The abortionist then collects the baby parts and reassembles them to make sure that there are 2 arms, 2 legs, and all the pieces. Once all the parts have been accounted for, the abortion is complete. For the woman, this procedure carries a significant risk of major complications, including perforation or laceration of the uterus or cervix, with possible damage to the bowel, bladder, and other maternal organs. Infection and hemorrhage can also occur, which can even lead to death. Future pregnancies are also at greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. Hermanos, si alguien no quiere ver los videos puede salir un momento y los llamamos, ¿ok? Esto no es obligatorio. Ustedes saben por qué estamos viendo estas cosas tan horribles. Porque aquí mismo, a 2 cuadras de aquí, hay un centro de aborto que está abierto los 7 días a la semana. Nosotros como parroquia tenemos que hacer algo, tenemos que decir presentes. María Alejandra lleva un grupo de oración frente al centro de aborto. ¿Para qué? Para orar por las personas que están llegando, para que no puedan llegar a esto. Pero ustedes se dan cuenta que esto está todo nos afecta muchísimo. Sin embargo, esto es lo que, cuando encendemos el televisor, lo que están promoviendo nuestros gobernantes, nuestros jueces, la media, la Organización Paternidad Planificada, Planned Parenthood. Eso es lo que promueven. Le acaban de dar un premio a Hillary Clinton. Paternidad planificada como la mujer más influyente del siglo del tiempo moderno. La hija del nuevo presidente dice que apoya a Planned Parenthood. O sea, es un honor para los miembros de nuestra sociedad apoyar a organizaciones que se dedican a matar niños en nuestro país. Y saben que el aborto es legal en los Estados Unidos y eso es lo que nos va a explicar María Alejandra ahora, cómo es legal y por qué se legalizó y todos los engaños y las mentiras. Sin embargo, en nuestros países donde el aborto no es legal, entre comillas, hace muchos años están haciendo abortos. Y es algo normal. Y eso es lo que Juan Pablo II llama la cultura de la muerte. Que nosotros estamos viviendo en una cultura donde nuestra sociedad, donde entidades como Planned Parenthood tienen una oficina a 2 cuadras de esta parroquia y todo está bien. Al lado hay un restaurante, una carreta, y al otro lado hay un barbecue place. Y ahí está pasando esto que tanto nos está horrorizando ahora, pero eso pasa cuando vamos a comer en la carreta, está pasando al lado de nosotros. Entonces, por eso hay que ver las cosas. Porque nosotros estamos viviendo en mundos de ciegas. Como la avestruz, tenemos la cabeza metida en la arena. Esto está pasando todos los días en este país. Y aquí en el sur de la Florida pasa 80,000 veces, 50,000 veces al año. Hay más de 50 centros de aborto por todo alrededor de nosotros. ¿Por qué entonces tenemos que venir a una parroquia y mostrar estos videos? Porque la mayoría de nosotros no sabe. Y vamos como ciegos, como corderitos al matadero, nosotros con nuestros hijos. Y los padres también sufren, no solo las madres, los padres también. Vamos a ver 2 videos más y entonces vamos a explicar pues cómo llegamos nosotros a esto. ¿Okay? Today I'm going to describe a 3rd trimester induced abortion, which is performed at 25 weeks to term. At this point, the baby is almost fully developed and viable, meaning he or she could survive outside the womb if the mother were to go into labor prematurely. Because the baby is so large and developed, this procedure takes 3 or 4 days to complete. On day 1, the abortionist uses a large needle to inject a drug called digoxin. Digoxin is generally used to treat heart problems, but a high enough dosage of digoxin will cause fatal cardiac arrest.
The abortionist inserts the needle with the digoxin through the woman's abdomen or through her vagina and into the baby, targeting either the head, torso, or heart. The baby will feel it. Babies at this stage feel pain. When the needle pierces the baby's body and the digoxin takes effect, the life of the baby will end. The abortionist then inserts multiple sticks of seaweed called laminaria into the woman's cervix. They will slowly open up the cervix for delivery of a stillborn baby. While the woman waits for the laminaria to dilate her cervix, she carries her dead baby inside of her for 2 to 3 days. On day 2, the abortionist replaces the laminaria and may perform a second ultrasound to ensure the baby is dead. If the child is still alive, he administers another lethal dose of digoxin. The woman then goes back to where she is staying while her cervix continues to dilate. If she goes into labor and is unable to make it to the clinic in time, she will give birth at home or in a hotel. In this case, she may be advised to deliver her baby into a bathroom toilet. The abortionist then comes to remove the baby and clean up. If she can make it to the clinic, she will do so during her severest contractions and deliver her dead son or daughter. If the baby does not come out whole, then the procedure becomes a D&E, a dilation and evacuation, and the abortionist uses clamps and forceps to dismember the baby, piece by piece. Once the placenta and all the body parts have been removed, the abortion is complete. Late-term abortions have a high risk of hemorrhage, lacerations, and uterine perforations, as well as a risk of maternal death. Future pregnancies are also at a greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. Today I'm going to describe a first trimester medical abortion. This is a procedure in which the mother swallows pills in order to terminate her baby, and it is performed up to the 10th week of pregnancy. The procedure involves 2 steps. Step 1. At the abortion clinic or doctor's office, the woman takes pills which contain mifepristone, also called RU46. RU46 blocks the action of a hormone called progesterone. Progesterone is naturally produced in the mother's body to stabilize the lining of the uterus. When RU46 blocks progesterone, the lining of the mother's uterus breaks down, cutting off blood and nourishment to the baby, who then dies inside the mother's womb. It is important to note that even after it has been taken, it is possible to reverse the effects of RU46 and save the baby if progesterone is administered. The sooner, the better. Step 2. 24 to 48 hours after taking RU46, the woman takes misoprostol, also called Cytotec, that is administered either orally or vaginally. RU46 and misoprostol together cause severe cramping, contractions, and often heavy bleeding to force the dead baby out of the woman's uterus. The process can be very intense and painful, and the bleeding and contractions can last from a few hours to several days. While she could lose her baby anytime and anywhere during this process, often put on a toilet as she prepares to expel the child, which she will then flush. She may even see her dead baby within the pregnancy sac. At 9 weeks, for example, the baby will be almost an inch long, and if she looks carefully, she might be able to count the fingers and toes. After she has disposed of her baby, the woman may have bleeding and spotting for several weeks. Bleeding lasts, on average, 9 to 16 days. 8% of women bleed more than 30 days, and 1% require hospitalization because of heavy bleeding. The failure rate increases as the pregnancy progresses. If failure occurs, she will usually be offered a surgical abortion. For the mother, medical abortion often causes abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhea, headache, and heavy bleeding. Maternal deaths have occurred, most frequently due to infection and undiagnosed ectopic pregnancy. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levatino, and in the early part of my career as an OBGYN, I performed over 1,200 abortions. One day, after completing one of those abortions,
I looked at the remains of a preborn child whose life I had ended, and all I could see was someone's son or daughter. I came to realize that killing a baby at any stage of pregnancy for any reason is wrong. I want you to know today, no matter where you're at or what you've done, you can change. Make a decision today to protect the preborn. Thank you for your time. Ok, ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos a abortar 4.000 niños diariamente solo aquí en los Estados Unidos? Esas son las cifras, hermano. Como dijo mi hermana Jackie, tenemos que ver la realidad porque tenemos que ser luz y sal. El Señor nos puso en esta vida con un propósito de ayudar y defender sus hermanos. ¿Ok? Yo no puedo estar tranquila si aquí cerca de mi parroquia hay un centro donde se ocurre esto todos los días. En Planned Parenthood matan a un niño cada 90 segundos. El mundo nos ha hecho cerrar los ojos, sentarnos, acomodarnos y pues olvidar muchas realidades y ocultar muchas realidades que son parte de nosotros, porque ella es mi hermana, tú eres mi hermano, ese niño que está en el vientre es mi hermano también. No porque yo sea perfecta, no, yo no soy nadie, sino que el Señor me ha enseñado a amar a cada uno de ustedes, no por lo que son, sino porque es que somos hijos de Dios. Todos tenemos defectos, pero tenemos que abrir los ojos con esta realidad, ser parte de la solución, ser parte de acompañar a estas mujeres, ser parte de estar allí. Mira, hay otra opción, yo te la puedo mostrar con una sonrisa y caridad. Esto no puede ser una opción, esto no puede ser un derecho de la mujer, o ustedes creen que eso es un derecho de la mujer. Nunca uno puede pasar sobre los derechos de otra persona. Pero el mundo, a través del demonio, el señor de la mentira, ha creado eso. Tú tienes derecho. Ese hijo es tuyo. Sí, pero eso es como yo siempre tengo un ejemplo para ponerlo un poquito más claro. Tú siembras una semilla en una maceta. Esa semilla se alimenta de la tierra, crece, pero nunca es parte de la maceta. O sea, ella es sola, ella es individual, ella tiene algo intrínseco que se le ha dado a ella sola. Tú no puedes decir que ese es tu derecho porque ese es mi cuerpo, porque pues no tienes 4 manos, ¿verdad? El niño tiene 2 y tú tienes 2. Entonces, vamos a tomar un poquito de conciencia porque estas personas están cerca de los colegios de nuestros hijos, by the way, cerca de las minorías, cerca de nosotros los latinos, cerca de la raza negra, porque son racistas, porque creen en la eugenesia, que vamos a ver dónde llegamos acá, cómo llegamos a todo eso. Una sociedad que promueve el aborto como un derecho, una necesidad, un mal necesario, ¿qué hace? Subestima a la mujer y a la violencia que lleva el aborto. No la ayuda y que descarta realmente lo que ella necesita. Apoyo, ayuda, no te sientas sola, aquí estamos nosotros. ¿Qué necesitas? Cuando alguna persona que ustedes conozcan, ¿verdad? Con amor y de caridad siempre lo digo, les diga, no, eso es una decisión entre la mujer y el doctor, esa es una decisión de ella, yo no me voy a meter en eso. Pues hermanos, le voy a decir algo, tenemos que meternos, tenemos que con caridad no pecar por omisión, tenemos que con caridad explicarle el otro lado, para que ella se sienta apoyada y dice, ok, nadie me explicó esto, como nos ha pasado a nosotros cuando vamos a orar en los centros de muerte, yo no los llamo clínicas,
a los centros de muerte. Muchas parejas se han devuelto y nos han preguntado, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Me puedes dar otra opción para yo no estar aquí? Y se le hemos dado. Y esas vidas se han salvado. Cuando le digan que el aborto es solo un asunto entre la mujer y el médico, ¿de quién se están olvidando? Totalmente. ¿Cómo llegamos aquí? Esta cultura de la muerte tiene ingenieros, como yo los llamo, que han construido poco a poco y a través de muchos años esto que está pasando. Esta señora fue un personaje siniestro llamado Margaret Sanger. Ella es la fundadora de Paternidad Planificada, se dice en español, que es Planned Parenthood, que es la que nos queda aquí enfrente de la carreta. Ella era una mujer racista, feminista al extremo, era una mujer que promovió la eugenesia. Allí pueden decir, para los que pues no la conocían, como yo no lo conocía qué significaba tampoco, qué significa la eugenesia. Ella la promovió apasionadamente, no es que ella creía en eso, no, la promovió, estuvo hasta en la cárcel por esto. Es la reproducción planificada y sistemática de los seres humanos, de forma tal que se reproduzcan los que son superiores y que no se reproduzcan aunque se eliminen los inferiores. O sea, para Margaret Sanger, los inmigrantes, la raza negra, eran inferiores. Ella quería eliminarlos. ¿Cómo? Con el control de la natalidad. Si fallaba el control de la natalidad, aborto. Eso era lo que ella promovía. Y su mayor legado es Planned Parenthood, donde se hacen 320.000 abortos al año, 833 diarios y uno cada 90 segundos. Ella fundó la Liga para el Control de la Natalidad, que es ahora Planned Parenthood. Escribió revistas, era del Partido Socialista, perteneció al Ku Klux Klan. Era una mujer que sí, llevó muchos problemas a nivel de su familia cuando creció, pero nunca salió de ese hueco oscuro, nunca buscó a Dios. Ella es la héroe del movimiento pro muerte. Ella es la héroe de los jueces que promueven la muerte. Ella es la héroe de los políticos que promueven la muerte. Estas son algunas frases que decía Margaret Sanger. La cosa más misericordiosa que la familia numerosa hace a uno de sus miembros infantes es matarlo. Pienso que el mayor pecado en el mundo es traer niños al mundo que tienen enfermedades de sus padres, que no tienen posibilidades de ser seres humanos prácticamente. La eugenesia es la vía más adecuada y completa. Ella quería hacer su raza superior, como ella la llamaba. Otro personaje dentro de esta cultura de la muerte que nos ha llevado acá a donde estamos ahora, a la legalización del aborto, es el doctor Bernard Nathanson. Diferencia de él con Margaret Sanger, que el doctor Nathanson murió convertido cristiano católico. Es un personaje muy importante aquí en los Estados Unidos. Es conocido como el rey del aborto. Él es responsable, dicho en sus mismas presentaciones, en sus mismos escritos, es responsable por 75.000 abortos. Este señor, el doctor Nathanson, llevó a que se legalizara el aborto acá, en todos los estados de los Estados Unidos, por cualquier cosa. Él fue cofundador, dice allí, pero si ustedes leen la historia más profunda de él, casi él es el presidente de esta liga, cofundador de la Asociación Nacional para la Revocación de las Leyes del Aborto. Esta fundación llevó a que se legalizara el aborto en Nueva York, donde él ejercía en 2 años. ¿Cómo lo hicieron? Comprando los medios, haciéndose amigo de los medios de comunicación. ¿Les suena algo parecido ahora? Todos eran amigos de ellos. ¿Y haciéndose enemigos de quién? De la Iglesia Católica.
especialmente era la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica era retrógrada, porque la Iglesia Católica no decía la verdad, porque no respetaba los derechos de la mujer, denunciaban a la Iglesia Católica y éramos culpables de los abortos que se hacían que no eran legales. Él con un amigo de él, en una clínica que trabajaban en Nueva York, que se llamaba la Clínica de Mujeres de Nueva York, él conoció a ese señor allí y él era un apasionado, el otro doctor, de que el aborto se legalizara. Aquí, dicho por él mismo, ustedes pueden ver cómo el doctor explica. Ellos mentían, inflaban cifras, decían datos erróneos de estadística para poder llegar a donde estamos ahora. Una cosa buena del doctor Nathanson, pero se las voy a decir ahora. Estos son algunos libros y libros que él ha escrito: Abortando América y La Mano de Dios. El de La Mano de Dios es acerca de su conversión, de su proceso de conversión. Este video que el doctor Nathanson grabó es un video bastante fuerte, como los videos. Se llama El Grito Silencioso. Este video lo grabó él cuando él pasó de realizar los abortos, se sintió cansado, no arrepentido, ni que no quería hacerlo, sino que estaba cansado físicamente y fue a ser presidente de un hospital que se llamaba St. Luke en Nueva York. Y resulta, ¿verdad?, por la gracia de Dios, que Dios es tan bello, que en ese momento había la introducción de un nuevo sistema, o un nuevo estudio, se puede decir, que era ¿qué? La sonografía y el estudio de la fetología. Allí fue donde el doctor Nathanson se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Y le pidió a un amigo de él que realizaba de 15 a 20 abortos diarios en Nueva York, que grabara un aborto. Y ese es El Grito Silencioso. Ese doctor no hizo más abortos desde que vio ese video. Y pues el doctor Nathanson empezó su camino de conversión. Una cosa que quiero puntualizar en la conversión del doctor es que cuando nosotros los invitamos a ustedes a ir a orar en frente de las clínicas de aborto con nosotras, by the way, lo hacemos los terceros sábados de mes, aquí en Planned Parenthood. Nosotros necesitamos la oración, necesitamos orar, eso es lo primero. Y sí, bendito sea Dios cuando me dicen, yo oro desde mi casa, bienvenido sea, gracias, eso lo necesitamos, pero necesitamos que nos acompañen. ¿Por qué? Porque el Señor necesita personas que sean luz y sal. ¿Por qué? Porque la presencia de nosotros, sin condenar a nadie, ha salvado vidas. Mucha gente se ha ido hacia nosotros y nos ha preguntado, ¿qué es lo que ustedes hacen? Que yo los veo rezando, tranquilo, yo necesito una opción. Entonces, la presencia de nosotros allá abajo, bueno, hay 2 clínicas que nosotros vamos, pero 2 centros de muerte. Pero la presencia de nosotros es importante. El que seamos luz para otro es importante. La luz no se puede esconder bajo una mesa, hermano. No. Hay que salir, como dice el Santo Padre, ir a las periferias. Salir, ver y tocar la carne de Cristo. Eso es lo que necesitamos para despertar de este holocausto. Porque esto es un holocausto lo que está pasando y no lo sabemos. Y muchas mujeres están sufriendo de traumas por esos abortos y no conocen que el Señor las ayuda, que el Señor las ama, que el Señor las quiere de vuelta y que estamos aquí para eso. Por eso es que hacemos esto. Todos estos personajes siniestros llegaron a esto, que fue lo que a lo mejor ustedes han escuchado, que es las leyes, pues fueron 2 las que legalizaron el aborto aquí en los Estados Unidos. En todos los estados
y en los 9 meses. Esa es otra mentira que dicen acá. O que el Señor de las mentiras le ha metido a mucha gente. No, 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 no. En el tercer trimestre no. Sí. Yo les voy a explicar ahorita por qué. Okay. Es Roe versus Wade y Doe versus Bolton. Estos nombres son nombres ficticios, son que pusieron de personas que utilizaron. Esas personas fueron utilizadas para hacer estas leyes. Les debo saber algo. La Corte Suprema de Justicia no está para hacer leyes, está para interpretar las leyes. ¿Okay? Y lamentablemente aquí no lo hicieron, o lo hicieron como ellos creían. ¿Okay? Se legalizó en todos los 50 estados durante los 9 meses por razones de salud. Cuando fue Roe versus Wade, hubo esta ley que fue Doe versus Bolton. En Roe versus Wade se legaliza el aborto, pero ¿qué pasa? Que en el último trimestre del embarazo quedaron como unos huecos, si podíamos decir, unos huecos donde podía ser protegido por salud de la mujer. Viene la misma corte y con Doe versus Bolton amplía lo que significa para ellos la salud de la mujer. Ya la salud de la mujer no es porque está en peligro de muerte, sino toda una serie de cosas sociales que pueden ser salud de la mujer. Problemas económicos, mentales, una amplia gama de significados le dieron a la salud. Esta ley se hizo bajo la penumbra de una enmienda, la enmienda 14, que es una enmienda que no se refiere a nada de esto, sino a lo que es, pueden ir leyendo allí datos de lo que es el Roe versus Wade, porque es una ley, las leyes son un poquito complicadas de explicar, pero aquí están más o menos detalladas, después pueden buscar más información. Se me fue la idea de lo que le estaba diciendo. Ok, la enmienda 14. La enmienda 14 es una enmienda que habla sobre la privacidad. De ahí fue que específicamente este juez, el juez Blackmun, él fue el ingeniero, el que orquestó todo esto. Pues interpretó que esa privacidad también tenía que ser el derecho de una mujer de abortar a sus hijos. Por eso lo llamamos, ¿verdad?, que es un holocausto escondido. ¿Escondido en qué? En una mentira. Escondido bajo las sombras, bajo algo oscuro, bajo algo, una vuelta de una mentira, bajo los vapores y las sombras de la enmienda 14. Aquí están explicados cómo el juez Blackmun, él dice, pues, aparte de la salud, dice el costo de un aborto es mucho, pero mucho menos que el costo de la maternidad, dinerito, y el parto, así como los costos de beneficio público que serán una carga al Estado por la manutención de los nuevos indigentes por todos los largos años que siguen. Esta ley se pasó con 7 votos a favor y 2 en contra. Esto es la amplia gama que la ley Doe versus Bolton hizo, la segunda, que fue sobre la salud. Para ellos no solamente salud, la parte física, sino todo lo demás. O sea que un médico que va a cobrar $1.500 por un aborto en Nueva York, viene una señora y le dice que pues ella no va a poder mantener a su hijo porque no tiene parte económica. Él firma y por razones de salud le hacen un aborto en el tercer trimestre, hasta los 9 meses. ¿Okay? Hay que puntualizar las cosas buenas, ¿verdad? Porque somos luz. Hay 2 jueces que dijeron que no. Quiero que lean lo que dijeron. ¿Por qué dijeron que no? Para que entiendan un poquito más de la ley después que las van a leer mejor para ustedes. No encuentro nada en la historia de la Constitución que soporte la decisión de la Corte. La Corte simplemente inventa y anuncia un nuevo derecho constitucional, lo que yo les acabo de explicar. La Corte Suprema está para interpretar, no para hacer estos inventos. ¿Qué nos atañe a nosotros aquí en la Florida? ¿Verdad? En este estado en que vivimos.
El periodo de reflexión que está de primero, que es 24 horas de periodo de reflexión, es una buena ley, se trató de pasar, pero la Corte Suprema de la Florida la mató, se puede decir. Murió, no se pasó. Esta era una ley donde permitía que una persona que fuera a un centro de muerte, el doctor tenía por obligación que le decía, tienes que pensarlo 24 horas. Era una ley buena, una victoria pequeña. Ya ven, hermanos, cómo es importante cómo votamos. Si somos católicos, cristianos, tenemos que votar pro vida. A mí no me importa yo, mi hermano. Ese es el que me tiene que importar. El Señor me va a sostener a mí, mi hermano. Médicos licenciados, tienen que ser médicos licenciados para practicar abortos acá, en la Florida, tienen que tener licencia. Notificación de los padres a menores de edad. Médicos que revisen los riesgos. Ultrasonidos mandatorios. Los doctores que realizan abortos tienen que tener privilegios de admisión en los hospitales cercanos. Eso nada se tenía, poco a poco se ha ido, como yo le dije, cabildeando, yendo en los días católicos al Capitolio. Nosotros vamos y cabildeamos con estos legisladores, le presentamos leyes y poco a poco se ha hecho que en la Florida, un estado un poquito más conservador, pues se han modificado algunas leyes, como esta. Los centros de aborto serán inspeccionados cada 2 años, se mantiene restricción de venta en la transferencia de restos fetales. A lo que se refiere acá, según la viabilidad o en el tercer trimestre con excepciones. Vamos a hacerlo claro, esto es una mentira. Ellos prácticamente lo que dicen ahí, pues que ellos apoyan lo que pasó en la Corte Suprema. O sea, cualquier cosa por salud puede hacer que un médico firme un aborto en el tercer trimestre. Los abortos son legales hasta los 9 meses, hermanos. No les dejen que nadie les diga eso. Busquen más, si quieren, lean más sobre la ley, porque la ley es muy extensa. Pero la ley tiene partes oscuras y mentiras que parecen verdad, como estas excepciones, pero que no, al final no. Si ustedes las leen bien, cualquier médico puede firmar. ¿Quién asegura que se cumpla la ley? No sabemos. Por eso es que tenemos que estar en esos centros. ¿Qué viabilidad? Para los que no saben, ¿verdad? La viabilidad es la habilidad del bebé de sobrevivir fuera del vientre de su madre. 40 años atrás era de 30 semanas, 30 años atrás de 25. Hoy bebés han sobrevivido hasta 4 semanas de nacido. ¿Qué me puedes decir tú que es viabilidad? O sea, ya no, tiene que ser ya cuando está, porque si no, no es un ser humano, no es viable, no va a sobrevivir. ¿Esto es viabilidad? 21 semanas de concebida. Sobrevivió una niña preciosa. Una niña que puede haber sido, ¿verdad? Que no puede haber estado ahí, a lo mejor. Ok. Mari, ¿dónde está Jackie? La computer. Este es algunos datos de lo que es la píldora abortiva, la RU486, que ya vimos cuando el doctor Labatino, que es un doctor que pues, hizo más de 1.200 abortos y pues ya no los hace más. Él viene a una conferencia, ahora acá, vamos a hacer una conferencia grande en octubre, después le doy el dato, él viene acá a dar. La píldora abortiva, la RU486,
La Federación de Medicina suaviza las reglas, reduce la dosis de 60 a 200, reduce las visitas de 3 a 2, pero extiende el periodo que se permite, de 7 semanas a 10 semanas. Hay una confusión mucho con las personas que creen, o sea, la píldora abortiva es una cosa, eso es un aborto químico, que para tomar una píldora abortiva tienen que ir a un centro de muerte, la RU 486. Muchas personas dicen, no, ella se tomó la píldora y están hablando de la píldora del día siguiente. Sí, la píldora del día siguiente es abortiva, pero es otra cosa, ¿ok? Esto es un aborto químico, que legalmente lo llaman aborto químico y se hace en los centros de muerte. La pastilla del día siguiente, que es esta, las venden hasta ahora mismo en los vending machines. ¿Cómo se dice los vending machines? Ok, en las máquinas lo están poniendo en las universidades. ¿Ok? No solamente eso, señores, quiero que sepan qué es esta píldora. Esta píldora, una píldora de la píldora del día siguiente es como si se tomaran 50 píldoras anticonceptivas en una dosis. ¿Qué crea esto? Aumenta, ¿verdad?, todas las consecuencias malas que trae esta supuesta anticoncepción de emergencia. ¿Ok? Derrames, coágulos, muerte. Hay muchachas que se han muerto por tomar esta píldora del día siguiente. ¿Cómo actúa esta píldora del día siguiente? ¿Ok? ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Tiene 3 mecanismos. El mecanismo de efecto anticonceptivo, que altera el moco cervical, tiene el efecto anovulatorio, retrasa la ovulación, y tiene el efecto abortivo, que impide que el embrión se implante en el útero. ¿Ok? Entonces, si una persona ya ha ovulado, ¿verdad? Porque una mujer puede ovular y tener relaciones sexuales en la noche, y al siguiente día en la noche va y compra la pastilla. Ya el esperma ha llegado ya fertilizado. ¿Qué pasa allí? Un aborto. ¿Ha habido vida? Hay un aborto. No es, lo llaman anticoncepción de emergencia, pero tiene mecanismo abortivo. ¿Ok? Claro. Esto que quede claro, lo quisimos poner aquí porque los jóvenes, sus hijos, están siendo atacados por el mundo con eso. Este personaje, este señor, el doctor Gosnell, es un típico ejemplo de lo que es la cultura de la muerte hoy en día. En el 2013 fue acusado de la muerte de 7 niños, acusado de la muerte de una refugiada en un estado de santuario, para que ustedes vean. Un estado santuario, se le olvidaron los derechos de una inmigrante, o no la protegieron. Esa mujer murió a manos de este señor. Violación estatal de la ley que prohíbe los abortos después de 24 semanas de embarazo. No apeló para evitar la pena de muerte, realizó más de 31.000 abortos. El Departamento de Estado y el Departamento de Salud de Pensilvania omitieron las supervisiones de la clínica del doctor Gosnell en el 2013. Pero eso en las noticias no se lo mostraron. ¿Cuántos aquí sabían del doctor Gosnell? Okay. Esa clínica fue llamada la Casa del Terror. ¿Okay? En esa clínica habían topos de basura llenos de bebés, habían heces de animales. Nunca fue supervisada. Este señor, en su defensa, una vez tratando de explicar lo que él hacía, pues hizo un chiste, diciendo que él había nacido un niño vivo, porque nacían vivos y los mataban. Nació vivo, lo mató, y pues era tan grande, decía él, que podía estar con él en la parada de autobuses. Dicho por él mismo. Quiero que vean este mapa acá, porque aquí nos muestra más lo que es la cultura de la muerte, lo que es la industria de la muerte, cómo ataca y a quién ataca. ¿Dónde hay más? En estados donde hay más inmigrantes, donde hay más población negra. Allí, al lado de los colegios, cerca de nuestras iglesias. Número de abortos documentados al día, como ya yo le dije, son más de 3.000
800, llegan a 400, sin contar los químicos, estoy hablando de los quirúrgicos. Por 44 años, 10 aviones comerciales cayéndose cada día. Entonces, pro-choice, como llaman ahorita, yo soy pro-choice. Yo pues decido, ¿no? Hay que darle oportunidad a la gente que decida, ¿ok? ¿Decidir entre qué? Yo decido si me compro una silla, yo decido si me pongo esta camisa hoy, yo decido si voy a hablarle a ustedes hoy. Pero yo no decido si un hermano mío va a morir o va a vivir. Eso no es una decisión. ¿Decidir ante qué? Ante esto. Muerte o vida. Esta es la cara del enemigo para muchos, créanlo o no. Ese bebé inocente es el enemigo para muchos. Los comparecientes del aborto, los que apoyan el aborto, los de la industria de la muerte, ponen en contra a las mujeres con sus niños. Los verdaderos enemigos son ¿quién? La falta de apoyo emocional y el financiero. Una mujer que aborta, la mayoría, 65% de las mujeres que abortan han sentido coacción, han sentido frustración, no han sido apoyadas. ¿Por qué tienen tanto miedo de él? Termino mi presentación en esta parte de lo que es el aborto con algo. Este documental es un documental que se refería al holocausto nazi, donde este niño, que ahora es un adulto, contó su historia cuando él iba a una iglesia en Alemania y se sentaba en la silla, en su iglesia con su mamá, y el tren lleno de las personas que iban a ser ejecutadas, los judíos que llevaban los nazis, se paraba enfrente de la iglesia. Y ellos escuchaban los gritos de las personas afuera. ¿Y qué creen ustedes que hacían adentro de la iglesia? Gritaban más duro. Para no escuchar el grito de tu hermano. Hermano, a nosotros nos van a preguntar, ¿dónde está tu hermano? ¿Okay? Aquí no hay una línea de tren como esta, pero sí tenemos que hacer conciencia que esto es un holocausto lo que está pasando. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Okay? No podemos sentarnos en nuestra silla, gritar más duro, estar en nuestros business y olvidarnos de tu hermana, como yo siempre le digo. Hay mucha gente que nos necesita. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, oración. ¿Okay? Oración por los gobernantes, por los que están rodeados al lado de nuestro gobernante. Oración por los que estamos en la primera línea de batalla, en cada centro de ayuda a la mujer en embarazo, oración por los que vamos a rezar en las clínicas de aborto, oración por los pastores, oración por los que trabajan en esas clínicas y oración por cada una de las mujeres y hombres que han sido afectadas por este holocausto, por cada uno de ellos. Lo segundo que tenemos que hacer es educarnos, ya lo están haciendo, empiezan en este camino, esto. ¿Por qué? Porque de ustedes los van a llevar a otros. Van a decir, oye, yo fui a esta charla, aprendí esto, yo quiero investigar más, quiero ayudarte. Eso es lo que tenemos que hacer, educarnos. Al lado de ustedes puede estar una persona que está sufriendo y ustedes no lo saben. Y lo tercero que tenemos que hacer es acción. Escribirle a nuestros senadores, escribir cartas a los periódicos, ir a las clínicas a rezar. Buscar, María Alejandra, necesito folletos que los quiero llevar a mi familia. Yo se los doy. Voy a ir al centro. Acción. ¿Ok? Ahora, la última parte. Sanación y reconciliación después de un aborto. Estamos aquí para ayudarlos, una vez más les digo. De corazón, todas mis niñas, como yo les digo a mis niñas, saben que es así. Rezo por cada una de ellas, rezaré por cada una que están acá. Hay esperanza, el Señor te lo dice en Jeremías 31, 15, 17. De ahí viene Proyecto Raquel. Proyecto Raquel, el nombre viene de este pasaje del Antiguo Testamento, donde el Señor, ¿qué le dice? Le dice a Raquel que no llore más, porque hay esperanza para su futuro, que Él tiene una casa para sus hijos. ¿A quién nosotros le dirigimos el Proyecto Raquel? A la segunda víctima del aborto, que es ¿quién? La mujer. ¿Ok? Como ya dije, esto lleva a la mujer, a lo que la lleva a la mujer a un aborto. En mi experiencia personal, yo soy coordinadora del Proyecto Raquel en la oficina, es el miedo. Porque a través del miedo
piensan muchas cosas. Miedo, ok, no puedo pagarle los estudios. No es que es económico, es el miedo que tienes de saber que a lo mejor no puedes sustentarlo. El miedo. Para eso tenemos que acompañarlo, ¿ok? La experiencia traumática, mecanismo de defensa, negación. Lo que les expliqué del mecanismo de negación. El mecanismo de negación es un mecanismo natural del cuerpo humano que no te permite hacer sufrir o sacar el sufrimiento. Al principio puede ser bueno, pero después, si se alarga por muchos años, puede llegar a ser disfuncional. El sufrimiento al principio y en muchas ocasiones es la llave que abre la sanación, ¿ok? Esto lo lleva a conductas destructivas. El aborto lleva a conductas destructivas. Está comprobado científicamente que el aborto lleva al síndrome posaborto. Son síntomas que tiene la mujer, físicos y psicológicos, que a lo mejor no desconocen ellas, que vienen por este trauma que pasaron. No es que la estemos juzgando ni nada, no saben, porque no sabemos de dónde, por qué me halo los pelos, por qué le tengo miedo cuando paso el vacuum, por qué hago esto, y no lo asocian con ese trauma que tuvieron, y es eso. En Proyecto Raquel las ayudamos a aliviar todos esos síntomas. Más explicadito de lo que es Proyecto Raquel aquí, es un proyecto sanación, reconciliación, acompañamiento uno a uno. Yo con mi niña, yo con la mamá, yo y ella. Personal, confidencial, gratis. 9 sesiones, 1 por semana. Somos voluntarios entrenados de la arquidiócesis. Este programa viene de la arquidiócesis. Sanación es un proceso de toda la vida. Muchas han completado el círculo de sanación, otras han empezado un caminar de sanación hermosísimo, conociendo al Señor y reconociendo que bienvenidas sean. Aquí estamos abiertos. El Señor las quiere. El Señor lo que quiere es que abran su corazón y vuelvan a Él. Eso es lo que quiere. Y nos utiliza a nosotros como esos instrumentos. Ese lapicito que dice la Madre Teresa que escribe, así somos nosotros. Pero vuelvan, busquen la sanación, corten esa raíz que está causando muchas cosas que a lo mejor ustedes no entienden. Confidencial sin costo. Estas son algunas de las cosas que les expliqué de las características del síndrome posaborto, lo que puede llegar hasta la promiscuidad, abuso de alcohol y droga, depresión, irritabilidad, culpa, dificultad para dormir, pesadillas. La que acaba de abortar, la mujer que acaba de abortar es mucho más frágil, hay que tratarla de otra manera, pero siempre se trata. Siempre nosotros estamos abiertos a dar la consejería para ella. Pro muerte versus pro vida. La mentalidad pro aborto dice que tú puedes amar a la madre mientras matas a su hijo. La mentalidad pro vida que nos dice, afirma que no puedes herir a uno sin herir al otro. No puedes amar a uno sin amar al otro. Este es el viñedo de Raquel, es un retiro que se hace después que hacen lo que es el Proyecto Raquel, es un retiro que se recomienda, inclusive hay lugares donde no se hace Proyecto Raquel y solamente se hace el viñedo de Raquel. Es basado en las escrituras igual, acompañamiento, reconciliación, pero nosotros aquí en la arquidiócesis recomendamos Proyecto Raquel por 9 sesiones, que es más personal, y después las mujeres pueden hacer un viñedo de Raquel que es más abierto, donde ellas pueden explicar sus experiencias. ¿Okay? Ahora le cedo la palabra a Jackie, que va a ser la última parte del seminario. Hermanos, parémonos un momentico, respiremos, démosle gracias al Señor que está aquí con nosotros, estamos frente a la presencia del Señor, estirémonos, que el Señor quiere que nosotros vamos a, ¿qué ejaculatoria podemos decir? No, ya yo sé cuál. Okay. Siempre cuando nuestro corazón está así en turmoil, o está dolido, o está cansado, o está cargado, yo siempre me acuerdo de la medalla milagrosa, cuando la Virgen se apareció a Santa Catalina Labouré y le dijo, haz esta medalla con la imagen de la Virgen, de Nuestra Señora de Gracia, la Reina del Universo, la Reina de la Paz. Pero ella le dio una frase, una ejaculatoria. Oh María,
sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Digámoslo todos juntos. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Podemos sentarnos. Yo entiendo que estos son temas muy fuertes, muy cargados emocionalmente, espiritualmente. Pueden pararse, caminar en lo que están escuchando. Tenemos la facilidad de, en un espíritu de oración, poder movernos un poquito aquí en este templo para que no se haga tan difícil. Ya vamos a llegar a la última parte de la presentación. Como pueden ver, estamos hablando de todas estas amenazas a la vida humana, todas las amenazas a la dignidad del ser humano. Y la amenaza comienza por nuestra negación, por nuestra desobediencia. Y ya hemos visto que todas estas amenazas tienen que ver con ¿qué? Con la natalidad. Tienen que ver con el principio de la vida humana, con el dar vida humana. Todas estas amenazas, estas cosas horribles que están pasando dentro de nuestra sociedad tienen que ver con ese niño, tienen que ver con nosotros. Todos nosotros somos sobrevivientes de la cultura de la muerte. Entonces, si tenemos también, si tenemos legal lo que es el aborto, ¿verdad? Pues seguro eso nos ha llevado y nos sigue llevando a otros temas, a otras situaciones que también amenazan a la vida humana vulnerable. Y por eso nuestro taller, nuestro seminario va desde el principio de la vida hasta su final. Estamos en el medio, pero va a ser más corto. ¿De qué hablamos ahora? Hay otra parte de esta moneda. La moneda tiene dos caras. Hemos hablado de cuando no queremos niños. Cuando le decimos a Papá Dios, este es mi derecho, yo tomo anticonceptivos para no tener hijos o realizo abortos porque en este momento a mí no me conviene. Básicamente eso es lo que es. ¿Qué pasa cuando no podemos tener hijos? ¿Qué pasa cuando queremos tener hijos y no podemos? Es la otra cara de la moneda. Los hijos son mi derecho. ¿Cómo yo no voy a poder tener hijos? Yo voy a hacer todo lo posible por tener hijos, porque ese es mi derecho. Eso es lo que el mundo nos presenta, que tener hijos es nuestro derecho. Entonces hacemos tantas cosas para poder tener hijos. Y hay una razón por la que hay una explosión de la infertilidad en el mundo. Y tiene que ver con todo lo que hemos hablado, con esas enfermedades causadas por tanto aborto, por tanta anticoncepción química. También la anticoncepción, aunque no lo crean, es una de las causantes, de los factores que causan la infertilidad masculina, porque está en el ambiente. Fíjense que tantos millones y millones y millones de mujeres tomando anticonceptivos los desechan. Esto va al ambiente. Eso ha causado cambios en la fauna, en la flora, en los animales, aquí en los Everglades, de su sexualidad. Verdaderamente nos estamos aniquilando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son estas técnicas de manipulación de la vida? La primera es la donación de espermatozoides o de óvulos. Fíjense lo más sagrado que tiene el ser humano, que es esa habilidad de crear vida a través de esa semilla del hombre y de esa semilla de la mujer, y nosotros lo estamos manipulando, vendiendo, comercializando, esa es la palabra. Los vientres de alquiler, la fertilización in vitro, de la que vamos a hablar ahora más a fondo. Estas son técnicas que les dan el derecho al esposo y a la esposa de disasociarse mediante la intromisión de una tercera persona fuera de la pareja. La Iglesia nos dice en el Catecismo que son gravemente inmorales. Ya ahí estamos violando el primer derecho de nuestros hijos, que era el derecho a ser fruto del acto conyugal de sus padres, pero hemos desasociado ese acto de la concepción de nuestros hijos. Vamos a hablar de la fertilización in vitro porque al parecer es la única opción que muchos de nosotros, especialmente católicos, conocemos para poder tener hijos cuando somos infértiles.
¿Saben por qué? Porque esa es la opción que el mundo, que las instituciones médicas nos están ofreciendo. Y no conocemos otra manera, porque es mi derecho, porque yo voy a tener hijos. ¿Cómo yo voy a estar casada o estar con alguien o querer tener hijos y no poder tenerlos? Ese es el pecado del mundo, el no poder tener hijos, el ser estéril. ¿Verdad? Ese es el único gran pecado que existe. Ok, la enseñanza de la iglesia, nuevamente, hay una encíclica. La iglesia se ha pronunciado sobre este tema en la encíclica Donum Vitae. O sea, siempre que aparece una amenaza, que surge una amenaza en los tiempos para la dignidad del ser humano, la iglesia tiene una respuesta. Yo les invito a no seguir siendo nosotros corderitos que no tenemos un pastor, porque Jesucristo es nuestro pastor. ¿Qué pasa con la fertilización in vitro? Primero tienen que causar una hiperovulación en la mujer. La mujer normalmente, idealmente, ovula una vez al mes. ¿Qué quiere decir? Que libera, un huevito de su ovario, ¿verdad? Una semillita de su ovario. Una vez al mes idealmente, pero normalmente muchas mujeres solo ovulan de 7 a 10 meses, de 7 a 12 meses al año. Y eso es normal, eso es sano. Hay mujeres que tienen un desbalance hormonal, que es genético, que es hereditario, y pues ovulan mucho menos. Y eso las hace tener más problemas para embarazarse, obviamente. Sin embargo, para poder hacer una fertilización in vitro, después que le pagan los $20,000, $30,000 que cuesta al médico, tienen que entonces inyectarle una fuerte dosis hormonal, una fuerte medicina a la mujer hormonal para que haga una hiperovulación donde les van a retraer por lo menos de 6 a 12 óvulos de una sola vez. Y la mujer solo tiene sus bebitos contados. Pues eso va a suceder, es un procedimiento súper doloroso, súper fastidioso para la mujer, no saludable, el estar tomando esta fuerte dosis de hormonas, y a la vez la extracción de estos óvulos también es peligroso y doloroso. Pero ella se somete a esto porque ella piensa que está haciendo un bien mayor para ella y para su esposo, los dos. Otra vez, nuevamente, ¿seguro que el esposo no se da cuenta de esto? Claro que sí. ¿Cómo la está protegiendo? ¿Qué está haciendo por ella? Después viene la inseminación artificial. Eso es relativamente fácil. Estaba pensando en otra cosa. La inseminación artificial se hace en un laboratorio, en una mesa estéril, en unos dishes, en unos platos del médico, donde unen el espermatozoide con el óvulo. Eso lo hace el médico. Y muchas veces, después que hicieron, llevando ciertos parámetros, el médico ha rechazado algunos de esos óvulos porque los ve que no están completamente maduros, ¿verdad? Entonces quedan unos cuantos. Los expertos dicen que pueden ser de 6 a 10, sometimes hasta 12. 12 óvulos que han harvested, que han cultivado de la mujer, que han extraído de la mujer, que están maduros y que pueden servir para una fertilización in vitro. Imagínense estos padres que exactamente están sufriendo, porque la infertilidad no es algo sano, es una cruz, no es natural en el hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces algo es una de las cruces que tenemos algunos, donde hay una infertilidad. Entonces esa infertilidad nos causa gran dolor, porque queremos tener hijos. Yo conozco matrimonios que sufren la infertilidad. Es un sufrimiento que se entrega al Señor o se busca otra manera que no es sana para uno. ¿Qué pasa? Estos padres están sufriendo y de pronto, sin saberlo, o a lo mejor sabiéndolo, de pronto son padres de todos estos hijos en una mesa. Ellos no están ahí para verlo. Sus hijos fueron concebidos fuera de ese acto de amor. Fueron manipulados. Sus derechos fueron violados. Pero va más allá. Este médico tiene que escoger cuáles son los más fuertes.
En el proceso natural de la concepción hay un proceso natural de selección de los millones y millones de espermatozoides que el hombre le entrega a la mujer, ese regalo que el hombre le da a la mujer. Solamente uno es suficiente, es el necesario para que existamos tú y yo. Quiere decir que hubo un proceso natural de selección donde los más débiles, los más enfermos, los que no iban a ser tú ni yo, fueron muriendo en todo ese proceso natural. Y el que Dios escogió fue el que llegó para que fueras tú y yo. Ese es el proceso natural. En un laboratorio eso no existe. Los médicos tienen ciertos parámetros científicos para escoger los mejores espermatozoides, los mejores óvulos, para después que hacen la fertilización escoger los embriones más fuertes y saludables, con más posibilidades de seguir creciendo. ¿Y qué pasa con los que no cumplen ese requisito? Porque los catalogan del 1 al 6. Solamente mantienen el 4, el 5 y el 6. El 1, 2 y 3 los descartan, los matan. Y estos papás que sufren tanto por no tener hijos acaban de perder todos esos hijos, ni siquiera lo saben. Entonces después le dan la opción, si hacen pruebas genéticas para cultivar estos embriones, que ahí es donde viene el proceso de selección del médico, el control de calidad, del 1 al 5, hasta nivel 3 son descartados, 1, 2 y 3, como les decía, solamente quedan 4 y 5, o sea, se descartan más. Después viene la implantación y le preguntan a los papás, bueno, mira, tenemos 3 embriones, o tenemos 2, o tenemos 6, que pueden servir para implantación, que va después de 3 a 5 días después del cultivo. Hay un nivel, según la edad de la mujer. Si la mujer es más joven, los médicos recomiendan implantar menos embriones. ¿Por qué? Porque tiene oportunidad de que si no funciona, pueden volver a tomar el proceso pagando otra vez la misma cantidad de dinero y pasando el mismo proceso otra vez. Pero si la mujer ya tiene de 40 años en adelante, de 35 en adelante, les recomiendan implantar muchos más embriones para que haya más posibilidad de que uno de ellos pueda sobrevivir. A veces sobreviven más de uno, pero la mayoría de las veces estos procedimientos no funcionan. Y el promedio de los padres que intentan, de los esposos que intentan, o las parejas, volver a hacerlo es 2 veces. A la segunda vez ya... Las segundas como que ya se desilusionan, además cuesta mucho dinero y también le afecta mucho la salud de la mujer. El papel del padre, primero, no está protegiendo a su esposa ni a sus hijos. Y segundo, su único papel es estar en un cuarto y masturbarse. ¿Cuáles son los efectos nocivos para las madres? Obviamente embarazos múltiples. Si se implantan 2 o 3 embriones, puede tener diabetes gestacional, mal crecimiento fetal, preeclampsia y nacimientos prematuros. Estos son efectos nocivos para las mujeres que han pasado fertilización in vitro. ¿Ok? Aunque haya sido efectivo o no. El efecto nocivo para los hijos. Estas estadísticas son una mayor predisposición en comparación con los niños que son concebidos naturalmente, ¿ok? Una mayor predisposición a muerte, estado de congelación, 50% de mortalidad. Esos son, como ustedes pueden ver aquí, estos son los congeladores, los freezers donde guardan estos bebés, estos embriones que los papás no quieren implantar todavía. Fíjense qué tipo de manipulación. Tengo 5 hijos. Voy a guardar 3, de aquí a 5 o 6 años, cuando ya esté más tranquila, a lo mejor hago la implantación. ¿En qué mundo vivimos que eso nos parece bien? Primeramente, seguro es porque no le damos humanidad a nuestros hijos en la etapa de embriones. No pensamos que son hijos nuestros, son nuestros embriones, pero no son nuestros hijos. Por eso nos es fácil pensar en esos términos.
Los efectos que sufren estos niños de presión alta y otras anormalidades vasculares y retardación mental no es porque fueron concebidos, o sea, están más relacionados al procedimiento de la manera en que fueron concebidos y de estar congelados y de estar manipulados, ¿verdad?, fuera del ambiente de su mamá, y no a la condición de la infertilidad de la mujer. O sea, que estos niños tengan más problemas que niños concebidos naturalmente, no es porque la mamá es estéril o porque el papá, no. Es por el procedimiento al que fueron sometidos. En otras palabras, estamos causándole la enfermedad a nuestros propios hijos por el capricho de tener hijos. Por cada ser humano implantado por la fertilización in vitro, muchos más son congelados o destruidos, y este es el nivel. Algunos estimados lo dan a razón de 16 congelados por uno. Hoy en día tenemos hay una cifra que dice 80,000 bebés congelados en los Estados Unidos. 80,000 bebés congelados. Algunos los utilizan para la implantación, pero los otros no. ¿Qué hacen con ellos? Control de calidad. Son escogidos por cualidades deseables porque pueden hacerle pruebas genéticas. Se escogen. Ahí también estamos discriminando de una manera certera y cruel. O strip mining. Ustedes vieron el escándalo que hubo con Planned Parenthood no hace mucho, donde grabaron unos videos escondidos, cámara escondida, donde los grandes directores de esta organización de Planned Parenthood hablaban de cómo vendían las partes de los bebés abortados. Pues lo mismo hacen con estos bebés, se llama strip mining. Hijos por diseño. El ser humano como mercancía, que es lo que decía la señora. El ser humano ya es mercancía, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? La madre de alquiler, por ejemplo, la portadora estacional, les voy a contar algo que pasó durante el gobierno del presidente Obama. Él dio permiso a las clínicas de fertilidad que están en los Estados Unidos para vender la ciudadanía americana. Esto fue en el año 2014. Las clínicas contratan a ciudadanas americanas para viajar al exterior y alquilar sus vientres a parejas de otras nacionalidades. En la China hay personas que están dispuestas a pagar hasta $120,000 por ese lujo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos permitió que esos hijos de madres gestadoras americanas tuvieran nacionalidad americana. Y así los padres tienen una manera de entrar al país y de ser ciudadanos también. ¿Qué pasa también? Esto ha sido prohibido recientemente en la India y en Tailandia porque explotaban también a los lugares pobres, iban y habían clínicas donde contratan a mujeres pobres para que sean gestadoras portacionales. Entonces tienen un embarazo tras otro como un negocio, pero ellas están siendo explotadas y abusadas. En la India y en Tailandia lo prohibieron. También existe el término twiblings, que viene de la palabra twins, gemelos, que son dos hermanos concebidos a la misma vez, pero gestados por diferentes mujeres. Y por ahí podemos seguir en una serie de enredos, lo que se llama enredo genealógico, confusión genealógica. Estos orfelinatos, 80,000, copitos de nieve, 600,000 en los Estados Unidos. 80,000 era una cifra bastante antigua que yo tenía. 600,000 en los Estados Unidos, y el nivel de mortalidad de estos bebés es de 50%. ¿Para qué utilizan? Entonces, una gran parte, 1% de estos bebés congelados se dan a investigaciones médicas, a institutos médicos. Cada vez que ustedes, y esto les va a sorprender, cada vez que ustedes escuchen de organizaciones que luchan contra el cáncer, contra la diabetes, contra las diferentes enfermedades que existen, tengan por seguro que parte de su investigación están comprando bebés congelados para hacer experimentos en ellos.
Desafortunadamente es así. Porque la sociedad lo aprueba, lo promueve, lo exalta y el ser humano no tiene valor objetivo. Solo la iglesia defiende el derecho verdadero del ser humano, el mundo no. Y nosotros no podemos caer en esa trampa, cristianos. Ese embrión tiene el mismo derecho que tengo yo, porque esa fui yo en algún momento de mi vida. ¿Para qué son las investigaciones? Para obtener células estaminales. Son células primas que mantienen y reparan el tejido del cuerpo. Todos tenemos stem cells, células estaminales. Hay 200 tipos de células estaminales. Son muy deseadas, pero hay una diferenciación. Están las células estaminales adultas, que hay 200 tipos, 210 tipos, y están las células estaminales embriónicas de los bebés. ¿Por qué? Porque en el estado de embriónico, todas nuestras células son estaminales, son primas, están desarrollándose, no se han desarrollado todavía. Sin embargo, nosotros como adultos también tenemos células extraordinarias, no diferenciadas, que se encuentran en varias partes del cuerpo, en la espina dorsal, en la piel y en la grasa. ¿Qué sucede? Que el mundo, la sociedad, las organizaciones están diciendo que necesitamos muchas células estaminales para curar todas estas enfermedades, según con la investigación, descubrir la cura de todas estas enfermedades, y que el mejor recurso son los embriones. Eso es lo que el mundo nos está vendiendo. Cuando ustedes escuchen una ley, una lucha, algo que se está luchando por células estaminales, lo que quieren es legalizar que el gobierno le dé dinero a este tipo de investigación que ya se están haciendo, pero no con fondos federales, sino con fondos privados. Pero lo que quieren es abrir las puertas del gran tesoro del que tiene el gobierno estadounidense para pagar de nuestros impuestos este tipo de investigación. Las células embrionarias, estaminales de embriones, son incontrolables porque son nuevas, no saben todavía, entonces no han tenido éxito, ni un solo éxito en controlar o en curar algo para lo que han sido tratadas, ¿verdad? Forman tumores, son genéticamente inestables y nunca han dado resultado efectivo en un paciente. Sin embargo, las células adultas sí. Y pueden ir a esa página web, stemcellresearch.org, donde van a ver todos los resultados, todos los avances médicos utilizando células estaminales adultas. No hay necesidad de sacrificar al ser humano para investigar y para encontrar soluciones a nuestras enfermedades y curas. ¿Por qué insistimos? Ya ahí, hermanos, hay algo maligno. Es el ataque directo contra el ser humano. Este proceso de investigaciones con células estaminales es algo que sigue creciendo, va en crecimiento y está creando una gran necesidad. Entonces lo que quieren hacer es legalmente clonar a los seres humanos. Privadamente lo están haciendo. ¿Qué quiere decir clonar? Que ya pueden clonar unos embriones, ¿okay? En ese momento, no sé cómo funcionan, yo no soy médico, pero pueden clonar esas primeras células, pero no dejan que se desarrolle, llegan solamente hasta un punto y entonces las eliminan. Pero cuando crean ese nuevo ser humano que es clonado de otro ser humano, es un ser humano también, pero ese tiene todavía menos derechos a los ojos de la ciencia y del mundo. Ese es una copia. Si uno no tenía valor, esta copia tiene menos todavía. Dios siempre provee una mejor manera. Y en noviembre de 2017 fue cuando los científicos encontraron una manera de reprogramar células ordinarias de la piel de un adulto para crear células que imitan las células embriónicas. Y por eso hemos tenido buen resultado con implantaciones de células estaminales de adultos.
hay otra opción también para las personas que sufren de la infertilidad. Porque lo que sucede es que la infertilidad en la mujer usualmente está causada por estos 3 factores: endometriosis, ovarios policísticos y oclusiones de la trompa de falopio. Cuando un médico, un ginecólogo, te da un diagnóstico de que tú eres infértil, hablándole a la mujer, normalmente no te dice por qué, sino que lo has basado en tu experiencia de haberte medido tu periodo por cierto tiempo. Los médicos deben de buscar las razones y tratar de resolverlas, y eso es lo que está haciendo un instituto católico que fue fundado hace más de 25 años, que se llama el Instituto Pablo VI. Ellos están localizados en Nebraska, la ciudad de Omaha. Y el doctor Thomas Hilgers fue su fundador, un médico ginecobstetra que dijo, que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y hace 25 años empezó esta investigación, o sea, cómo tratar la infertilidad de las personas de una manera moral, que no tuviera que ver con matar seres humanos ni con manipular a los hijos. Y simplemente es tan sencillo como observar, ¿verdad?, la fertilidad de la mujer, todos sus síntomas, todos los desbalances hormonales, ver qué es lo que está causando la infertilidad y tratarlo. A veces la mujer tiene que entrar en una cirugía, tiene que llevar un cierto régimen hormonal para balancear las hormonas. Y el resultado ha sido increíble. El 56%, Naprotechnology es el nombre que le dan, la naprotecnología, a esta manera de tratar la infertilidad en este instituto católico, que por cierto es el único que existe en los Estados Unidos y creo que alrededor del mundo. Ellos entrenan y capacitan personal médico en todo el mundo. El personal médico más cercano aquí en Miami que yo conozco, que fue capacitado por el instituto, son un matrimonio que están en Tampa. Así que si quieren esa información, yo les aconsejo que llamen al centro, que vayan a la página web del Instituto Pablo VI y busquen la información de quiénes son los proveedores más cercanos, para que se la puedan dar a una persona que quizás está sufriendo este dilema. Entonces, llegamos al fin de la vida. Ya hemos pasado por el comienzo de la vida, que cómo nosotros hemos reaccionado a esta nueva libertad que tenemos de decidir entre el bien y el mal, de escoger entre la vida y la muerte, de manipular nuestra fertilidad. Indudablemente, hermanos, que esta cultura de muerte nos va a llevar a tratarnos igualmente, ya que estamos aquí. Ahora sí, ahora todo el mundo tiene el mismo valor, todos somos seres humanos. Aquí nadie va a manipular a nadie médicamente. No se crean. Porque si tú estuvieras ahora en una cama enferma, discapacitada o discapacitado, tú también tendrías ese valor subjetivo y estarías amenazado. Tu vida estaría amenazada por lo que la sociedad está diciendo. O sea, tu vida no tendría el valor. Vivirías una vida sin valor según el mundo, según la sociedad. Y existen medios para ponerle fin a tu vida. Y eso es lo que se está llevando a cabo hoy en día. Y en algunos países ya eso es normal. En este país existe una organización que se llama Final Exit Network, y pueden ir a su página web, finalexitnetwork.org. Mi elección, mi muerte, mi elección. Vamos a empezar por ahí. O sea, vamos a empezar por el derecho que tengo yo a tomar mi vida o a no tomarla. Según el mundo, sí, tienes derecho, y eso es lo que están empujando. Eso es lo que la sociedad está promoviendo y llevándonos a legalizar todo esto. Estos proyectos de ley de muerte con dignidad fueron aprobados en Oregón, en todos estos estados de Estados Unidos, han sido considerados en 2 y fue rechazado en Massachusetts. Las leyes siguen cambiando. Todas las veces que hacemos el seminario tenemos que revisar a ver qué estado ha legalizado la muerte con dignidad, etc. Fíjense, cuando vemos la historia de cómo se está llevando esta promoción, esta propuesta de muerte con dignidad, vemos otra vez el nombre de Margaret Sanger. Porque ella y Joseph Fletcher
que fue un pensador, antivida obviamente, que escribió un libro que se llama Situaciones Éticas, fundaron la Sociedad Americana de Eutanasia en el 1957. Y en ese mismo año, adivinen qué, la Iglesia dio una respuesta. La Iglesia siempre está a la vanguardia defendiendo los derechos del ser humano. Seguimos la historia, en el 1972 fue que se lanzó por primera vez el famoso término estado vegetativo. Eso no existía. El movimiento a favor de la eutanasia presentó entonces lo que se llama testamento en vida, living will. Eso no es bueno. Si pensaban que el testamento en vida es algo bueno, aquí vemos su origen. La Sociedad del Derecho a Morir considera la legalización como una buena ruptura en el hielo. ¿La legalización de qué? Del aborto. Claro. Ya se abrió la caja de Pandora. Ya podemos matar a los seres humanos. Claro, es más fácil hablar del aborto porque no lo vemos. Va a ser más difícil llegar a matar al que está ahí sentado delante de ti, legalmente. En 1980, Juan Pablo II hizo una declaración en opuesta al asesinato compasivo, en oposición al mercy killing. Eso está. Si alguien necesita argumentos o quiere, la Iglesia tiene las respuestas. En 1994, en Oregón, se aprobó el suicidio asistido por un médico. O sea, el crimen ya se ha convertido en un tratamiento médico. En el 97, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que no existe el derecho a suicidio o al suicidio asistido. Eso no quiere decir que no se permite en todos los estados, porque en los Estados Unidos es eso, son Estados Unidos. Cada estado tiene independencia sobre sus leyes, sobre su voto. Entonces, cuando la Corte Suprema da esa decisión, quiere decir que lo regresa a los estados. Y cada estado debe decidir. Es importante para nosotros porque a nosotros nos ponen eso en la ballot cada vez que vamos a votar. Vamos a tener que decidir que votar por ciertas leyes, incluyendo esta ley. Estemos claros. No sé quién conoce a Terry Schindler, que murió aquí en Miami, en Florida, en el 2005. Y fue un caso muy famoso en los Estados Unidos porque ella básicamente la mataron. Y estos son los... ella era una persona deshabilitada, pero ella no estaba muriendo, ni estaba conectada a una máquina, ni tenía una enfermedad terminal. Simplemente iba a vivir así deshabilitada hasta que el Señor quisiera. ¿Y quién la cuidaba? Sus padres, con mucho amor. Pero el esposo de ella, que tenía por ser todavía esposo de ella, tenía la legalidad, ¿cómo se dice? Guardianship. La patria potestad sobre ella. Decía que no, que ella no hubiera querido vivir así. Y entonces fue toda una lucha en la corte, hasta el gobernador Jeb Bush de la Florida intervino, pero ella murió después de varias apelaciones estatales y federales. Lo único que hicieron fue removerle la comida. Murió por inanición. La eutanasia es un acto o omisión que de por sí o por intención causa la muerte de una persona bajo el pretexto de aliviar el sufrimiento. Existe la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. La eutanasia pasiva es la retención de tratamiento médico o la atención básica con la intención de matar. Tú necesitas esta medicina, pero no te la voy a dar. La eutanasia activa es el uso de un agente letal con la intención de provocar directamente la muerte, como una sobredosis de morfina, por ejemplo, que se usa tanto en los hospitales para aliviar el dolor. La eutanasia no voluntaria es cuando no se sabe el deseo de la persona, y la eutanasia involuntaria es contra el deseo de vivir de la persona. Hay que saber la diferencia entre la sedación paliativa y la sedación terminal,
que eso tiene que ver con esto de la morfina. La sedación paliativa es el uso de drogas que alivian el dolor para mantener al paciente lo más cómodo posible durante una enfermedad grave. Por eso se usan drogas como morfina, para que la persona esté cómoda. Inclusive una persona que ya está muriendo, que ya está en el proceso de muerte, se le puede dar un poquito de morfina si todavía está sintiendo dolor para que esté más cómodo, pero nunca para matarlo. La sedación terminal es la sedación del paciente a través de calmantes para el dolor con la intención de causar la muerte prematura. Muchas veces esto incluye eliminar la hidratación. El suicidio asistido médico nos lleva a la eutanasia, igual que el argumento de una persona que ha sido violada nos lleva a la legalización del aborto. El aborto siempre ha sido una respuesta compasiva, entre comillas, a un crimen violento como la violación. La eutanasia pretende que sea la respuesta compasiva, entre comillas, al sufrimiento. Esto es lo que se llama relativismo ético. Si la mayoría se convence de que esto es necesario, se legaliza y se hace bueno en nuestra sociedad. ¿Y quién implementó el primer programa grande de eutanasia en la historia moderna? Los nazis. Pero nosotros queremos seguir sus pasos ahora. La ingeniería verbal es lo que a nosotros nos engatusa. ¿Qué dijo el doctor Nathanson? ¿Cómo convenció para que se legalizara el aborto en el estado de Nueva York? Utilizando los medios para empezar a crear un lenguaje, una ingeniería verbal que llevara a las personas a pensar que era bueno legalizar el aborto. Es un lenguaje engañoso que implica una falta de humanidad. Por ejemplo, estado vegetativo. Oh, no, esa persona ya está en estado vegetativo. Ya le estás quitando cierta humanidad a la persona. Ya es como un vegetal. Matar por misericordia. No, pero es que hay que tener misericordia con la persona. Esa persona está sufriendo mucho. Muerte con dignidad. Yo quiero morir con dignidad. El día que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. Dice Juan Pablo II que un hombre, aunque esté gravemente enfermo o discapacitado en el ejercicio de sus funciones diarias, es y siempre será un hombre y nunca será un vegetal o un animal. Esto es importante. Existen los medios ordinarios de tratamiento médico y existen los medios extraordinarios de tratamiento médico. ¿Cuáles son los medios ordinarios? Proporcionales. La Iglesia nos enseña que sí, son obligatorios si estamos buscando mejorar nuestra salud. Tratamiento es efectivo, estos son los parámetros. Si el tratamiento es efectivo y no causa dolor excesivo, gastos u otras cargas al paciente. Eso es lo que la Iglesia llama el medio ordinario de tratamiento médico y dice que sí, que es nuestra obligación para cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, utilizar esos medios si es necesario. Estos medios ayudan más de lo que dañan. Los medios extraordinarios desproporcionales, la Iglesia nos enseña, no son obligatorios. Y estos medios son tratamientos, medicamentos o procedimientos que causan cargas excesivas al paciente y no ofrecen ninguna esperanza razonable. Esto pasa mucho con nuestros viejitos en los hospitales, porque están a cargo del Medicare, ¿verdad? Entonces, mientras más pruebas les hagan, mientras más tratamientos les den en el hospital, sabiendo que ya no van a surgir efectos, más pueden cobrarle al Medicare. Ahí es donde uno tiene que tener cuidado, pero nunca, nunca, nunca se retira los medios naturales de sobrevivencia, que son el agua y la comida. Eso no es tratamiento médico, pero eso es lo que quieren cambiar. Quieren cambiar el hecho de que nutrir a una persona, hidratar a una persona sea un tratamiento médico. Estos medios extraordinarios pueden dañar más de lo que ayudan.
Fíjense, una mentalidad de derecho a morir nos va a llevar al derecho a matar, porque fíjense, el tratamiento médico obviamente cuesta cientos de miles de dólares, pero una pastilla, una droga de suicidio cuesta $50. ¿Qué pasó en Holanda? Porque esto ha sucedido. Quieren que suceda en nuestros países, en Estados Unidos, pero ya en algunos países de Europa ha sucedido. En Holanda empezaron por legalizar, aprobar la eutanasia para los desahuciados, los que ya iban a morir. Entonces, en vez de esperar a que murieran, los mataban. Después la aprobaron la eutanasia para los enfermos crónicos. Quiere decir una persona que vive con una enfermedad por largo tiempo. Yo tenía una amiga muy querida que murió de mayoría de edad, pero desde que tenía 30 años sufrió una enfermedad bien grave. Pero ella era activa y vivía su vida, hizo muchas cosas y tuvo su familia y sus 4 hijos. Pero ella tenía que sufrir esa enfermedad que se llama la enfermedad de Thrush disease, una cosa así, Thrush, que es una enfermedad que casi requiere quimioterapia, pero podía vivir, no era cáncer. Pero ella era una enferma crónica, lo hubieran matado a los 30 años en Holanda. Después legalizaron, o si ella quisiera, no, porque esto es legal, si tú quieres morir porque tienes una enfermedad crónica, te permiten a esta eutanasia. Entonces, o sea, es eutanasia voluntaria. Después lo aprobaron para problemas físicos. Me falta un brazo, soy ciego. Después lo aprobaron para problemas psiquiátricos. Si tú tenías problemas psiquiátricos que puede haber sido una depresión o una depresión crónica, tú podías pedir, podría haber una eutanasia voluntaria. Después aprobaron la eutanasia voluntaria para el que lo quisiera. Y después aprobaron la eutanasia involuntaria. Ahora todos en Holanda están expuestos. ¿Y qué nos dijo Holanda? ¿Qué nos dijo Holanda? Bueno, es que no solamente, ahora en Holanda ya no hay niños discapacitados, no hay handicapped children, porque todos los matan o los abortan, o es legal matar a los niños incapacitados. Ahí hemos llegado, hermanos. No dejemos que eso entre en nuestros países. 4 países en Europa ya han legalizado la eutanasia y el suicidio asistido por el médico. Holanda, Bélgica, que es el único país, es uno de los pocos países católicos en medio de Europa. Bélgica. Luxemburgo, otro país católico, en medio de países protestantes. Y Suiza. Hay 4 países, contando España, Luxemburgo, Bélgica, Italia y Malta. 5 países católicos en toda Europa. Y de los 5, 2 se han vendido a la cultura de la muerte. ¿Qué dice eso de nuestra iglesia? Estamos muy mal. Se han redefinido los términos médicos. Una persona es valiosa y la otra es desechable. ¿A qué nos lleva eso? Remontémonos al principio de esta presentación. Cuando nuestra relación se distorsionó. Por eso podemos decir que hoy en día el prójimo lo tenemos subyugado. El prójimo no está a nuestro nivel, porque eso nos ha llevado aquí. Podemos hacer lo que querramos. No, la iglesia enseña, o la iglesia, la palabra es, se me va la palabra, suggest, propone, sugiere, pero más que no sugiere, exhorta, esa es la palabra. La iglesia exhorta a que no nos está enseñando. Esto no es una enseñanza teológica, simplemente una enseñanza moral y es una enseñanza basada en la lógica, en el sentido común, pero un sentido común basado en la moral, no basado en el mundo. De que nosotros no llenemos testamentos en vida. Entonces, lo que la iglesia recomienda, exhorta, lo tienen en tus paquetes. ¿Ok? Tienen ahí toda la información, inclusive la planilla que pueden llenar. ¿Ok?
Fíjense lo que pasó con una señora que se llamaba Estelle Browning aquí en la Florida en el año 90. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? 27 años. Esa señora tenía un testamento en vida, pero le llevaron, los que querían cometer la eutanasia con ella, llevaron su caso a la Corte Suprema de la Florida y la Corte Suprema dijo que la comida y el agua eran cuidado extraordinario, o sea, podían quitársela. Que el guardián legal podía pedir eliminar los alimentos y que el paciente no tenía que estar en estado terminal. Entonces, Estelle Browning fue asesinada legalmente, médicamente. Y eso fue hace 27 años. Hoy en día vamos a los hospitales, les van a dar este orden, POST. Son Physician Orders for Life Sustaining Treatment. En verdad, hermanos, ese documento no ha sido preparado por una agenda que defiende el derecho del ser humano, sino por una agenda que ve al ser humano como subjetivo. No lo firmen. Díganle al médico, no lo voy a firmar. Aunque les insista, aunque digan que no los pueden operar, usted puede decir que yo no lo firmé y operen. Eso va a llevar, el segundo paso sería el suicidio asistido y finalmente aceptar la aceptación y poner la muerte. ¿Cuál es la mejor solución? En sus paquetes está la información. Nombrar a una persona responsable de sus decisiones de salud, una persona que conoce y comparte sus creencias y valores. Siempre necesitamos una persona que nos apoye. En el caso de nuestros seres queridos mayores ya de edad, o sea, la abuela, el abuelo, los hijos, estar pendientes siempre. ¿Y qué nos dice el Santo Padre? ¿Cómo debemos cuidar de aquellos a los que no podemos curar? Agua y alimentos, incluso cuando son proporcionados por medios artificiales, siempre representan un medio natural de preservar la vida, no un acto médico. ¿Y cuándo es el momento que no debemos suministrar agua y comida? Al menos que estos ocasionen más daño que beneficio al paciente o sean inútiles porque la muerte del paciente es inminente. Y esto es cierto, hermanos. Pero yo vi a mi abuelo morir. Y mi abuelo murió en hospice en mi casa y ya la medicina y el sentido común de tantos años en nuestras casas, las generaciones antiguas, los muertos se velaban en las casas, morían en las casas. Ya todo el mundo, los abuelos, las tías, las personas mayores sabían cuándo era el proceso de muerte de una persona que se estaba muriendo. Lo mismo nos pueden decir los enfermeros y los médicos. Esta persona tiene 2 días de vida, por ejemplo. Ya está pasando el proceso donde todos sus órganos se están apagando. Y ese es un proceso paliativo natural, me lo dijo un médico. El proceso de que los órganos se van cerrando es un proceso paliativo, quiere decir es un proceso anestésico para la persona. La persona no está sintiendo dolor, porque ya no, o sea, está todo en paz físicamente. Todo se va cerrando. Ya la persona no necesita agua, no necesita comida porque sus órganos no están funcionando o están dejando de funcionar. Entonces, inyectarle un IV a una persona, ¿qué va a pasar? Se va a inflar. Y yo lo he visto. No pasó con mi abuelo, pero pasó con otra persona. Cuando llegamos al hospital, la persona estaba hinchada, que parece que tenía 300 libras y era un hombre que pesaba 90 libras. Entonces, ¿por qué? Porque lo hidrataron cuando ya no era necesario. Ese no era el tratamiento que debían de darle. Pero solamente en esos casos, ya cuando la persona no necesita el agua y el alimento naturalmente, no se dan. Siempre es el temor el que nos impulsa a tomar decisiones que van en contra de nuestra propia dignidad, que van en contra de nuestros valores. No tengamos miedo a sufrir, no tengamos miedo a la enfermedad, no tengamos miedo a la muerte. Se dice fácil, es todo un proceso de vida. Mientras más, recuerden lo que hablamos al principio, mientras más confiemos en el Señor, más fácil se nos hará decidir por el bien. Mientras más nos apoyemos y nos respetemos mutuamente, más fácil se nos hará decidir por el bien de la persona. Mientras más nosotros tengamos esos dos valores fuertes, menos vulnerables seremos a la tentación del temor.